Periodistas. El conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla desde hace poco más de 6 meses ha trascendido ya a la sociedad académica nacional. Así se vio el pasado viernes 4 de febrero, cuando los estudiantes se sumaron en una marcha kilométrica para pedir al gobierno que saque las manos del problema de la institución. Desde hace 6 meses hablar de ese tema compromete en algunos de los aspectos que no siempre tienen razón de ser. Defender a los estudiantes está muy lejos de meter la mano al fuego por la Fundación Jenkins. Criticar al gobierno de su actitud de mantener tomadas las instalaciones tampoco significa defender el comportamiento de los patronos de la universidad, menos del retiro de fondos de la Jenkins. El origen del problema universitario es totalmente ajeno a la educación. Está muy alejado de un asunto político o ideológico. Buscar las raíces del problema tendría que pasar por adentrarse en los polvos de los viejos lodos de cuando William O. Jenkins se instaló en Puebla y cómo surgió su fortuna. Explicar cómo en 1905 Jenkins tenía ahorrados ya $6,500 o si fue cierta la versión de que su esposa heredó en ese tiempo $10,000 y luego de pasar por Monterrey y Aguascalientes optó por instalarse en la capital de Puebla con un negocio de camisería rodante. Algunos historiadores atribuyen que debido a la enfermedad de la esposa de Jenkins se buscó el clima de Puebla y sus aguas sulfurosas. No hay información sobre cómo la fortuna de Jenkins creció rápidamente precisamente cuando la Revolución Mexicana había afectado a tantos empresarios de la industria textil. Nunca se ha explicado su relación con el zapatismo o su respaldo al periodismo crítico a Venustiano Carranza y su cercanía al movimiento de los generales Gildardo Magaña, Francisco Villa o el cacique de Veracruz Manuel Peláez, o su íntima relación con el patrocinio económico de la campaña de Maximino Ávila Camacho, a quien algunos llamaban el socio secreto del cónsul. El secuestro o autosecuestro, su paso por la cárcel por evadir impuestos y un sinnúmero de etcéteras que pretendieron ser guardados en el archivo bajo la obra de la fundación que dejó como herencia. Para muchos gobernadores el capital de la fundación fue apetecible. Intentaron tender puentes de plata para conseguir los favores de quien poseía el poder de la firma con fondos incalculables. Guillermo Jiménez Morales fue uno de los beneficiados en conseguir el refuerzo económico de la Jenkins de la mano de Manuel Espinosa Iglesias. El último quizá haya sido Manuel Bartlett, reforzado para terminar el centro de convenciones. El caso es que la Universidad de las Américas Puebla sufre su segundo hecho histórico de toma de instalaciones donde la academia, la comunidad estudiantil están en medio. La primera fue cuando la huelga de 1976, las razones fueron otras. El tema de hoy es que se pusieron al descubierto las complicidades para conseguir que el dinero de la Jenkins dejara de ser usado en lo que decidió su fundador y mecenas. Argucias legales y modificaciones a las leyes de beneficencia privada en el sexenio de Moreno Valle Rosas han derivado en este escenario donde quizá la comunidad estudiantil esperaba una reacción diferente de parte del gobierno de Puebla. Pero los hechos indican lo contrario. Se asoma un apetito por lo que la Universidad de las Américas Puebla y la Fundación representan, un escenario complicado con proyección nacional.
Muchos de los 12,000 alumnos registrados en la universidad no son de Puebla. Vienen de otros estados, incluso del extranjero, donde no se sabe de la Fundación Jenkins ni de los orígenes de la riqueza y la herencia, solo del prestigio de la academia. Por eso vinieron a estudiar a Puebla. La marcha del viernes no debe ser vista con el color del desprecio, más bien con la visión de que la sociedad poblana está encontrando cauces para mostrar su indignación por otros hechos. El caso es que, como en el Quijote de Cervantes, cuando el cura Pero Pérez y el barbero Nicolás apilan los libros que pudieron haber provocado la locura de Alonso Quijano, pero el cura se reserva a algunos y aparece la frase: pagan a las veces justos por pecadores. Nada más cercano al conflicto de la Universidad de las Américas. Los estudiantes están pagando los pecados de otros, o por lo menos así me lo parece. Bueno, pues aquí estamos como todos los lunes. Hoy, con afecto y con cariño, saludamos al doctor Luis Ignacio Arbezú, de todo corazón, que te des cuenta que hay un ángel nuevo en el cielo, mi querido doctor. Sí, la verdad. ¿Verdad? Sí, por Hay un supuesto. ángel nuevo en el cielo. Bueno. Que nos protege. Exactamente. Muchos temas, muchas cosas, no sé por dónde comenzar. Invité a Claudia Ramón, a la politóloga Claudia Ramón, que ya veo que se conecta, pero no me aparece por aquí. Ya está también José Manuel Rodoreda, que de alguna manera nunca falla, salvo cuando se va de vacaciones. Es la única vez en la que no está con nosotros José Manuel, que por suerte no se ha ido este año, lo que va del año. Ya también está lista la doctora Claudia Ramón Pérez. No sé si estás en Tabasco o estás en Puebla, doctora. ¿Me oyes o no me oyes? Tiene cerrado su micrófono. No te escucho. No te escuchamos. Tiene cerrado su No te micrófono. escuchamos. Su micrófono, Claudia, está cerrada en la computadora. No te escuchamos, Claudia. Pínchale donde está el micro y enciéndelo. No. 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 Clau, tienes cerrado el micrófono, Sí, Clau. pero no te oye. Entonces, aunque le digas, no, es bueno, ahorita espero que lo resuelva. Señores, hay muchos temas, hay muchas cosas. No sé si quieran empezar por el orden internacional o por la aldea. Es que la aldea está padrísima. Hoy hay tema para la aldea. A ver, ¿vieron el asunto de la burla del presidente López Obrador al comentar la carta, la nota de en el orden de la diplomacia hay lenguajes, ¿no? Hay ciertos protocolos. Dan la duda de que el presunto embajador mexicano Sal Merón no era bien visto por Panamá. Y entonces el presidente pues se burla del asunto, le contesta a un expresidente de Panamá diciéndole que seriedad, que respete. Y el presidente nombra a la, no sé cómo llamarle, si es actriz, es política, es pues, activista o cómica, o Jesús Rodríguez, que es ampliamente conocida en el mundo del feminismo y por sus obras de teatro, por su manera de ser, que es diputada además. La nombra sin haber propuesto antes, en el orden de la diplomacia, sin haber propuesto antes el nombre a la Cancillería de Panamá. El protocolo es que tú traes in pectore, así se dice, el nombre de la persona que quieres que sea embajadora.
o embajador. Y se lo propones a la Cancillería del país donde quieres mandar. Y cuando esto ya lo dan por hecho, cuando te dicen, sí, vamos, entonces lo haces público. Antes no lo haces público y el presidente lo hizo público sin siquiera, yo creo que haber consultado a la propia Jesús Rodríguez. Yo creo que ni ella sabía del asunto y lo hace público. Y el sábado, el presidente de Panamá hace un video, no sé si lo tengo por aquí, se los pongo porque la verdad no sé si lo vieron. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, bueno, el video no, leí lo que decía. Ahorita se los pongo. Claudia, sigues con el micrófono apagado, ¿eh? Algo no estás haciendo bien. La decisión de designar un embajador, embajadora, es del presidente de la República. En este sentido, el presidente de México tiene el derecho de designar a quien él guste. Pero también, en el caso particular de Panamá, Panamá es soberano de decidir a quién le dice sí, a quién le dice no. Ese es un derecho que tiene Panamá y los diferentes países. Yo lo que sí le puedo decir, porque en el caso particular mío, yo tuve la oportunidad de trabajar en la OEA y también servir al país como embajador alterno en la OEA. La experiencia mía con diplomáticos mexicanos ha sido una experiencia muy buena. Yo he conocido a muchos diplomáticos mexicanos de una alta calidad. Inclusive, cuando se inició, y le voy a dar algo de historia aquí, estaba joven, el grupo de contadoras, que lo formaban 4 países, Venezuela, Colombia, Panamá y México. El embajador de Panamá en ese entonces era el ministro de Relaciones Exteriores, perdón, de Panamá, era Juan José Amado, yo era asistente. Y por México, el ex canciller se llama, porque creo que todavía está vivo, Bernardo Sepúlveda Amor. Yo recuerdo perfectamente bien a ese canciller mexicano, la forma que él hablaba. Inclusive recuerdo cuando llegó con su esposa, una señora muy elegante, él también. Pero era un referente en el grupo contadora. Era un ministro de lujo, un canciller de lujo. Y así tuve también la oportunidad de tener a un colega ya de mucha edad, no recuerdo el nombre, mexicano, como embajador de México en OEA. Y también tengo que reconocer que el embajador actual de México, Luis Manuel López Moreno, egresado de la UNAM, otro gran diplomático de México. La decisión del presidente de México es decisión del presidente de México. La decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador. Así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador. Eso es bien importante. Esa es la postura del presidente. Entonces, ya está Claudia, pero no No desconecta su micrófono. Yo creo que no le sabe al tema, ¿verdad? Le voy a mandar un chat, si me lo permiten. Sí. Clau, tu micro. No te oye. Le voy a mandar un... Ya en este lado se puede escuchar muy bien. Gracias. Y tienes 2 micrófonos, Claudia, porque tiene eco. Sí. Permítanme tantito. No, es que tiene 2 teléfonos, ahora sí. Tienes 2 conexiones. Tienes que cancelar una conexión
y dejar activa la otra. Ahí está. Ahí ya está. Quedó. Bueno, o sea, la seriedad con la que trata el presidente de Panamá el tema, yo creo que nos debe hacer pensar. Ya hay columnas, ya hay opiniones, ya hay análisis de este asunto. ¿A dónde nos puede llevar este desgaste en el orden internacional? No sé si es un acto de distracción porque hay problemas con el sistema de alimentación de pasajeros al nuevo pues aeropuerto. No sé, habrán leído las noticias de la semana pasada, la concesión que le dan a un grupo corporativo de taxistas, etcétera, porque el tren no está listo. Es un conflicto muy serio. El asunto que está saliendo de el famoso Tren Maya, todas las denuncias y las renuncias que ya también tienen lugar luego de que Pons salió. Todo esto ensucia la imagen de México hacia afuera. La defensa desmedida de López-Gatell, de ponerlo casi en un acto de beatificación. Hay una columna que no sé si ustedes sigan a Rafael Cardona en el Cristalazo. Rafael hace una crónica muy, muy buena donde habla de la experiencia que él vivió en el momento en el que vio en la Villa de Guadalupe a un personaje hablar así. Dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, y sigue ahí, era el Papa Juan Pablo II el 31 de julio del año 2002, cuando elevó a los altares a Juan Diego. Y dice, con esta misma seriedad del discurso, habría que trasladarlo a la defensa que hace López Obrador de López-Gatell en la mañanera. Ponerlo como un personaje que merece un premio internacional. Y lo que contesta el presidente de Panamá, pues yo creo que estamos viviendo dos Méxicos. ¿A dónde vamos? ¿Qué onda? A mí me preocupa mucho lo de Panamá, porque el Puebla-Panamá, pues ahí se quedó. El canal de Panamá es por donde cruza la mercancía que llega de Asia. y me preocupa que algunos amigos tienen inversiones en Panamá y que muchos estudiantes de Panamá vienen a estudiar medicina a Puebla desde hace décadas, etcétera. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Muy silenciosos. Sí, sí, Mira, sí. yo creo que lo de Panamá puede ser un conflicto fuerte. No creo que sea una cortina de humo. Yo creo que es un ataque personal ya y el problema, si te pones a ver en las declaraciones del propio Me quedaste congelado, José. No, es que trae su internet mal, por lo visto. Creo que tiene razón en ese sentido. Es un problema que puede trascender y yo lo veo, fíjate, como una dificultad entre entender la distinción de la soberanía, la potestad, los protocolos y la federación. El presidente de Panamá tiene razón en lo que está comentando, salvo una cosa. En nuestro país no es una decisión del presidente y ese es el primer problema. En nuestro país es una federación, somos un conjunto de estados y esos estados están representados precisamente en la Cámara de Senadores. Entonces el Senado tiene que ratificar tanto a los gobernadores como a los cónsules y también las estructuras militares, por ejemplo. Entonces no es nada más de que yo nombro al embajador y lo mando y de repente lo creo porque a alguien no le gustó. Creo que aquí hay un problema que se está cometiendo. Me llama la atención, de por protocolo supuesto. de manejo de relaciones exteriores. Es un Pero problema de protocolo, el por supuesto. autoritarismo no entiende de protocolos. Pero el problema está aquí, ¿me entiendes? Exactamente, ese es el punto. Ajá. Y eso le puede pegar durísimo al Por presidente, supuesto, por supuesto. O sea, por supuesto. pero lo curioso de esto es que Ebrard sabe esto. O sea, Pero no sé si Ebrard quiere no decir tiene eso que o no. ver en esto. No, pero, o sea, quiere decir que el presidente no está tomando en cuenta Ebrard esto. es un modelo de figurín de trajes, abrigos, zapatos y corbatas del Palacio de Sí. A ver, Claudia, Ramón. A ver si me escucho bien. ¿Me escucho bien? Perfecto, Te escuchas Claudia. bien, pero no te ves.
Estás como dormida, como si tu foto se Está quedara ahí. congelado. Sí. Bueno, yo creo que Pero tienes bueno. que ver, tenemos un norte impresionante y cuando eso ocurre, ¿Norte? ciertamente. ¿Cómo Sí, norte? bueno, así le decimos cuando empieza a llover, hay Estás vientos. en Tabasco. Estoy Ese es en los el límites de tema. Veracruz con Tabasco. Ese es el tema. Ok, ya, ahora entiendo. Sí. Y bueno, Bueno, yo ¿cómo creo ves que, el norte que nos está pegando de Panamá? pues como la estamos sufriendo, por acá nos dejó sin luz, nos dejó a oscuras, y me parece que eso es un poco lo que está pasando con el tema internacional, particularmente porque hay una respuesta ya de Panamá en el sentido de, primero, señalar que había un cuerpo diplomático de excelencia y hoy están, y lo señalaban en una de las columnas, que decía, más que diplomáticos de carrera, son diplomáticos a la carrera, ¿sí? Y me parece que en este sentido, pues la declaración del expresidente y luego el refrendo del apoyo del presidente a la canciller, así como de diversos políticos de diferentes partidos, pues da cuenta de que se lo han tomado muy en serio y en ese sentido deja mal parado, ¿no?, al presidente mexicano, porque no hay argumentos, como lo señalaba el doctor Arbizu, en el sentido de los protocolos propios de la diplomacia, ¿sí? Y México tenía un prestigio, que bien que mal ahí iba, pero esto viene a echar por la borda y además aunado a pues las acciones que se han tomado en el ámbito internacional, la no presencia del presidente en foros internacionales y demás, me parece que contribuye a erosionar esa presencia, a demeritar los esfuerzos que se han hecho, que se venían haciendo en otros sexenios, y bueno, pues a demeritar también lo que es el servicio diplomático, que como bien lo señalaban, ha tenido personajes ilustres. Entonces, me parece que lo que pudo haber pensado como un chascarrillo, muy propio de la política, si quieren, como lo señalaba Saldeana, en el sentido de decir, bueno, pues aquí puedo hacer las cosas que yo quiero, eso no pasa en el ámbito internacional. Y como lo señalaba el expresidente Ernesto Pérez Valladares, son un país pequeño, ¿no? Es que es un tuit corto, pero muy, muy contundente. Es un país pequeño, pero con una trascendencia en el continente superlativa. Es el país donde se unen los dos océanos. Así es, y lo por decía, donde pasa el comercio del Pacífico hacia el Atlántico y viceversa. Es de vital importancia en la geopolítica del continente americano. Fundamental, fundamental. Sí, me parece que es un desatino profundo. Fíjate que no es problema de tamaño. Digo, más pequeño que el Vaticano, difícilmente nos encontramos un Estado y el Estado Vaticano tiene que respetarlo. Yo creo que en ningún ámbito como en este es tan real la frase de la forma es fondo, la segunda parte de lo que comentaba Reyes Heroles. Efectivamente, o sea, en las relaciones internacionales la forma es fondo. Esto no debería de pasar. Y no debería pasar porque hay una serie de protocolos y de pasos previos para presentar las cartas credenciales de un señor embajador. O sea, cuando el señor embajador presenta al titular del ejecutivo de un país, cualquiera que sea, un rey, un monarca, el papa, sus cartas credenciales, es porque ya hubo todo un protocolo en el cual realmente es una formalidad. Entonces no se da esto, ¿sí me explico? Y aquí se ve que no se respetan los protocolos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo el presidente de Panamá? Oye, pues no nos toman en cuenta. No es así, o sea, somos pares, o sea, tenemos una sí, misma... pero normalmente estas cosas en el mundo de la diplomacia se manejan a través de los consulados, de las embajadas, sí, de manera muy fina. Las notas diplomáticas, que así se les llama, y que son redactadas con una gramática muy especial, casi basadas en el francés, ¿no? Porque el lenguaje de los diplomáticos suele ser el francés, que es amable. O sea, una nota diplomática no puede ser ¿qué me ves, güey? ¿No?
No. la forma como No. hablan en el barrio. Tiene que cumplir con una serie de normas. Y la forma como el presidente se ha dirigido de llamarles casi fachas a la canciller panameña, de alguna manera exponerla públicamente y burlarse de ella, Sí, ya no, calentó del otro lado. no funciona así, claro. No funciona Ay, así. Y se deslegitima Así es, internacionalmente, así con es. un trabajo que no. además le había costado mucho trabajo. Perdón, Claudia. No, doctor, en ese sentido coincido con usted, es una falta de respeto y no solo a los protocolos, a la persona también, me parece, ¿no? Porque hay maneras de decir las cosas, como lo señalaba el doctor Arbizu, y en un momento determinado el gobierno de México puede inconformarse ante un nombramiento como lo hace el de Panamá, pero hay formas de decir las cosas. Y en este sentido, el respeto entre pares, el respeto entre naciones, ¿no? Y ahí podemos llamar a Benito Juárez si ustedes quieren, ¿no? El respeto entre las naciones, tanto en el derecho, pues nos lleva a la paz. Y en este sentido, sí es un desatino, un desacierto y un desencuentro. Fíjate que hay dos antecedentes muy buenos. Uno fue el del expresidente, este, eh, eh, el primer embajador nombrado en España cuando regresamos a las relaciones, ¿no? Que era Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Cuando nombró el presidente Díaz Ordaz, esta fue una negociación muy previa con toda la Cancillería española, ¿no? Para ver, y aún así, por las características de Díaz Ordaz, su nombramiento fue muy cuestionado, sobre todo por la izquierda española cuando llega allá, ¿no? Y muchas cosas planteadas. Sin embargo, fue el mismo gobierno español quien lo cobija, porque no es una decisión de México, pero la decisión fue abajo del agua. O sea, lo que dice Claudia es cierto, hay todo un protocolo muy profundo, y lo que estabas comentando tú, Jesús, de una carta, una relación. Es más, hay casos en los cuales la terna que se va a presentar al Senado, que es el que lo autoriza, ya pasó por la Cancillería del país al cual va a ir el embajador. De tal manera que ninguno de la terna pudiera tener problemas, para que entonces el Senado pueda escoger mucho más tranquilamente. Eh, De ese ahí es tipo de de donde detalles. se deriva esa frase coloquial en la política: ya está planchado el nombramiento. Sí, sí. Sí, o sea, ya cualquiera de los tres por lo menos ya no genera conflicto, ¿no? Incluso tú propones, o sea, estamos pensando nosotros escoger entre esta terna el futuro embajador de su país, y esperamos que sea de su agrado, ¿no? De que no cause ningún problema. Y así, no se contesta, no, qué maravilla, ya no contesta nada. No te va a decir cuál prefiere, No, pero estos asuntos pero no se ventilan en los medios periodísticos, en una entrevista banquetera, o sea, no va por ahí. no, y luego lo ventilas diciendo y pitorreándote de las personas que participan en la decisión, pues olvídate, o sea, te estás deslegitimando. O sea, aquí el problema es que el que se deslegitima es la autoridad del gobierno que lo está mandando, en este caso. Sí. Y es, Por eso digo, si no será un tema también de caja china, de crear una cortina de humo ahora en este escenario, cuando tenemos escenarios tan complicados como volver al semáforo amarillo la mayoría de los estados de la República por el tema COVID, el asunto de la denuncia de pues Javier Coello Trejo, que también es un tema interesantísimo, el denunciarlo por un homicidio que involuntario o algo así, o homicidio, ¿cómo se le llama? Ustedes que saben que fueron a la universidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema nada por COVID. No, espérame, tiene su nombre. Ahorita les digo. Ahorita, si no, ahorita lo buscamos. Homicidio Pero bueno, en lo por que lo omisión. buscamos, Homicidio por omisión. Este tema es otro asunto que viene a complicar mucho uno de los protegidos, uno de los emblemas de la 4T. López Gatell salía en las mañanas y todas las tardes a las 7 de la noche acaparaba los micrófonos de La Nación. Y la denuncia contra él por las muertes de 2 personas, cuando son 600,000, ¿no? O sea, ¿cómo ven?
Está muy, muy complejo, muy complejo. Ahora, yo creo que es resultado también del momento. Este año es complejo en ese sentido, es complejo en muchos elementos y los grupos están cerrando filas. El problema de esto es que está saliendo de niveles, yo creo que a la actual administración, y no a nivel internacional, creo que no tenía que poder llegar hasta allá, ¿no? Ahorita comentabas el caso de la aldea, que es otro caso igual, que creo que está empezando a salir de manos por precisamente tomar decisiones sin consulta y sin respeto a protocolos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿En qué derivará lo de López Gatell? ¿Cómo lo ven? Pues mira, como tú lo señalabas al inicio, pues es absurdo, ¿no? Lo que estamos viendo en el ámbito de la situación, cuando pues en otros países, por menos ministros de salud han caído por el manejo inadecuado de la pandemia, ¿no? Y aquí hay un refrendo de la persona, hay una defensa ultranza, ahí sí lo podemos decir, una defensa ultranza de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que se va generando más inconformidades por el manejo de la pandemia, indiscutiblemente. Esta situación ha generado pues ya un problema en la economía, que también es otro de los temas que estamos viendo, ¿no? Yo ayer que viajé para acá, les puedo decir que resentí el costo de la gasolina, ¿sí? Entonces, vamos al mercado y también yo creo que son elementos que poco a poco van calando en el ánimo de las personas y me parece que en la medida en que lleguen a esos sectores que están recibiendo los recursos, es ahí donde tenemos precisamente los resultados de la elección, mientras no vamos a ver mayor trascendencia. Otro asunto que creo que tenemos que darle validez a la trascendencia es lo que está pasando con la Universidad de las Américas. La semana pasada, la revista Proceso, en su número no de este domingo, sino del pasado, el último de enero, le dedicó 2 reportajes, 2 a Puebla, o sea, donde Puebla sale como escenario de donde se está generando información, es decir, los focos rojos, los focos calientes que les llaman algunas agencias periodísticas, 2 de ellos en el país están en Puebla. Y uno de ellos, el de la Fundación Jenkins, Universidad de las Américas, Gobierno del Estado. La manifestación que hubo el pasado viernes en las calles, no las calles, en la carretera, en la recta a Cholula, hasta el Zócalo de la ciudad, donde se sumaron miles de jóvenes de la Universidad de las Américas y de otras universidades. Así es. Fueron muchos kilómetros, quizá no sé cuántos fueron, no leí crónicas que dijeran el número, pero los videos... Hay quienes dicen que 12. ¿12,000? 12 kilómetros. 12 kilómetros. A ver, mira, hay una nota que salió publicada en Icon Consulta que quizá nos oriente en el tema porque ellos subieron videos, subieron twitters con los videos. Siguieron todo el evento. ¿Perdón? Siguieron todo el evento. Sí. Siguieron todo el evento, los di consultas, siguieron todo el evento. Sí. Aquí la tengo a la mano. Esta es una foto montada. El presidente no estuvo en la manifestación. Estaba en Tlaxcala. Estaba en Tlaxcala. Pero vean el ancho de la recta llena de gente, ¿no? Este es el inicio de la marcha. Este es en el Zócalo. Impresionante, porque además se sumaron contingentes de otras universidades, por ejemplo, de la nuestra, de UPAEP, se sumaron contingentes de la UAP. Gente de varias universidades, del Instituto Tecnológico de Monterrey y de algunas otras, y aquí hay fotos. Y no solamente eso, en otras ciudades de la República, los exalumnos o los solidarios alumnos de otras universidades se sumaron
a las manifestaciones. Sus gorras de la UDLA, los que van con las batas, son los, bueno, ahí, a lo mejor hasta sale algún conocido. A lo mejor hasta un conocido sale por ahí. Bueno, esto me parece que es un asunto digno de comentario. Se desbordan nuevamente las fuerzas universitarias, aunque algún periodista a media semana publicó un tuit pidiendo que interviniera la fuerza pública para quitar a los 30 que se estaban manifestando. Pues ya vimos que no son 30, ya vimos que es un asunto que araña nuevamente la estabilidad, no del gobierno, no de la gobernanza, no de la gobernabilidad, sino la estabilidad de la educación, la estabilidad de la parte de la educación privada. Y ya para terminar y darles a ustedes tiempo de que hablen de este tema, les pondré un Twitter que me impresionó la forma como se refiere esta diputada. No es una diputada por Puebla, es por la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega. Se las pongo, dura muy poco y los dejo en la opinión. Una vez más, Puebla, su gobernador, sus mentiras y sus amenazas. Los estudiantes de la UDLA nos piden, por favor, compartir esta información de manera urgente. Desde junio del año pasado, elementos de la Policía Estatal ingresaron a los planteles de la universidad, por cierto, con armas largas, cumpliendo una orden judicial que se liga a un conflicto de intereses económicos y ahora presuntamente políticos. Señoras y señores, la educación no se secuestra. Las y los jóvenes tienen derecho a estudiar y el gobierno no les está dando soluciones. Como ya hemos visto en otros casos, en el estado de Puebla se usan las amenazas para evitar las protestas. También se simuló una entrega de las instalaciones. Y lo digo porque solo cambiaron de guardias. Ya no están los policías estatales, pero sí hay seguridad privada. Que todo México se entere de que esta entrega fue solo para mover la atención mediática. Y que encima de todo les dicen a los estudiantes que si entran al plantel, las condiciones lamentables en las que se encuentran por el abandono les van a ser atribuidas. Con mentiras y amenazas nada se soluciona. Que se les quite esa costumbre. Medios, sociedad civil, ayudemos a las alumnas y los alumnos que defienden su universidad y que necesitan nuestra voz. Creo que es un resumen muy serio, muy fuerte, que te hace pensar. Fíjate que de las cosas más impresionantes que hay aquí es que, bueno, hay una víctima. La primera víctima es la comunidad universitaria de la UDLA. Y esta es una víctima de una serie de problemas. Ahorita vamos a ver los problemas. Pero es una víctima que creo que está padeciendo una situación que no es justa. Lo interesante que se empieza a dar aquí es que esa víctima es una comunidad universitaria de una escuela privada. Yo no recuerdo movimientos estudiantiles tan fuertes como este, por una universidad privada. No sé si es el primero en México, en Puebla debe ser el primero. Cuando nace el UPAEP. No, ya la UDLA tuvo un movimiento al revés. Los estudiantes que se aliaron con la formación de un sindicato en su momento, allá por 1975, 76, que la UDLA cerró. El rector era Fernando Macías Rendón. Les tomaron las instalaciones y se fueron a despachar al edificio que está en la avenida Juárez, que se conocía como el edificio de Teléfonos de México, una fachada de piedra que tiene por dentro una nueva construcción. Ahí estuvieron despachando, estuvieron en algunas aulas que se alquilaron en alguna parte, y esto duró pues casi como 3 semanas o un mes, hace muchos años. Las razones fueron otras. Y no sé si tuvo el apoyo que ha tenido de todas las universidades particulares como la que ha tenido la UDLA ahora. En aquella época no había UPAEP, no había Ibero. La UDLA era la única universidad privada de...
Ah, no, espérame. UPAEP ya UPAEP estaba. UPAEP ya estaba. UPAEP ya estaba, pero no me acuerdo si asumieron alguna postura en relación a este movimiento. Eso ya no me acuerdo, fíjate. Pero, o sea, de todas maneras es interesantísimo porque normalmente los movimientos estudiantiles no surgen así, o sea, ni siquiera en Chile, por ejemplo, cuando Pinochet o incluso antes, y que se ve incluso el conflicto entre las universidades católicas, por ejemplo, y las públicas, y después se juntaron en un movimiento estudiantil, la verdad es que era muy raro que de universidades particulares se presentara un movimiento así. ¿Qué es lo que está pasando? Que es una víctima que además quiere trabajar y no puede. Ese es un punto muy, muy fuerte. Nuestros compañeros, nosotros tenemos investigaciones donde investigadores de la UDLA participan con nosotros, entre ellos del bien común, de la métrica, que es una investigación muy importante. Tenemos ahí dos compañeros investigadores de muy alto nivel de la UDLA que están con nosotros y sí quieren trabajar y no pueden. O sea, ¿por qué? Por un problema civil. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Yo creo que la primera es el protagonismo por parte, me parece que del gobernador. Segundo, el tener que nombrar él precisamente al sustituto. O sea, un poco lo que pasaba ahorita con el representante del país en un país extranjero, ¿no? Eh, Creo que era un problema que podía haber sacado mejor un juez, o la misma comunidad, u otro medio. Pero al meterse en él, entonces adquiere y jala el problema para sí. Y entonces, obviamente, ahorita el que está puesto en cuestión, pues es precisamente la autoridad. Lo que tenía que haber hecho era, en un determinado momento, poner la fuerza porque estaban pidiendo, o sea, dos particulares se peleaban por un bien, entonces el juez pidió que aseguraran el bien, ok, hasta ahí no tengo ningún problema, pero entonces el juez debía haber determinado cómo se retiraba, ¿no? Si no es así, y entonces en el protagonismo entra el gobierno, pues ahora tiene que pagar las consecuencias de donde va su decisión, ¿no? Porque esto no se ha solucionado. O sea, creo que la compró de gratis, de una bronca que pudo empezar a controlar a una universidad, a una comunidad académica, y ahora pues él está empezando a resistir. Entonces, ¿hasta dónde le va a costar? No sé, ¿no? Pero es, otra vez, las formas son fondo, otra vez los protocolos, y yo creo que hay que respetarlos. O sea, el problema de quien no respeta protocolos y formas es precisamente que empiezan a exacerbar ese tipo de situaciones. Claro, claro, Y que va claro. creciendo como bola de nieve, ¿no? Lo que decías acerca de cómo se van sumando estudiantes de otras universidades, pero también en varias ciudades, ¿no? Y lamentablemente esto le pega al prestigio de la propia institución, pero también a los actores que están alrededor y que en ese sentido pudieran haber arreglado el problema fuera de la comunidad académica, es decir, Sin afectar a los estudiantes, sin afectar a la institución universitaria. Así es, porque un problema que era entre particulares está afectando el bien colectivo, el bien común, ¿no? En este caso a la comunidad estudiantil. Bueno, es un problema en origen entre particulares, pero el Estado, con las reformas que hizo Moreno Valle de las leyes para proteger el tema de las fundaciones, de las instituciones de este tipo, como la Fundación Jenkins, el Estado tiene la facultad para intervenir en las fundaciones que desvíen los recursos, que es el caso. Como hay una denuncia, por eso el Estado interviene. Pero el Estado pudo haber intervenido no tan drásticamente de mandar a la policía y cerrar las instalaciones y correr a los profesores y a los alumnos. Pudo haber intervenido quizá de una manera respetuosa para garantizar la educación de los estudiantes, porque no sé cuántos miles de estudiantes son los que están afectados, no tengo la menor idea. Son cerca de 12, 14 mil estudiantes los que hay en la UDLA. O sea, esto es una carga para la moral del gobierno, es una carga que 12,000 estudiantes hayan perdido la posibilidad de continuar con sus estudios, al margen de las investigaciones, lo que decía Luis Ignacio, al margen de los laboratorios, al margen del estado de físico de las instalaciones del campus, que es uno de los campus más bonitos que hay de las universidades privadas en México. Todo esto, ¿quién lo va a pagar? Sí. Mira, ¿qué pasaría si simplemente lo que hubiera hecho el gobierno para empezar, porque era su obligación, toma las oficinas de rectoría
y pone O gente en la oficina inhabilitar a rectoral. la función del rector y que la Uf, junta directiva nombrara un responsable, mientras las academias siguen trabajando, las mientras universidades la siguen academia continúa funcionando y su todo. trabajo. Ese es un error de táctica. Bueno, pues lo quisieron tomar así, quisieron cerrar toda la institución, pues están, o sea, en lugar, no es lo mismo que tú cierres una fundación, como la Jenkins, por ejemplo, a que cierres una institución donde hay, perdón, son 12,000, pero me imagino que toda la comunidad, no solo alumnos, una comunidad académica de este tamaño y de este prestigio nacional e internacional, o sea, porque la UTLA está rankeada internacionalmente como la UPAEP, o sea, no son instituciones de que aparecieron de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿no? Son instituciones muy serias, ¿no? Muy, muy serias. Y el Entonces, problema es que se afectó, perdón, doctor, se no, afectó a la adelante, Claudia, por favor. se está afectando a la comunidad estudiantil. Ahora sí se las están pasando a traer entre las patas de los caballos, literalmente, ¿sí? Y en ese sentido, está bien, el Estado por la ley podría haberlo hecho, pero como bien lo señalan, sin haber afectado a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria. Y el problema aquí, volvemos al punto, son las formas, ¿no? De qué manera se interviene y con ello pues se le da al traste con esto y poco a poco se ha ido complicando la situación. El problema ahorita es qué va a pasar, la incertidumbre. Ahora, aquí, Claudia, yo no sé cómo lo veas y compartas conmigo, pero yo veo un peligro ahora para la comunidad, que es que al ser víctima, muchos de los que se quieren victimizar los van a empezar a apoyar. O sea, un éxito que tuvimos, por ejemplo, en el movimiento del 5 de marzo del año pasado, de la marcha del 5 de marzo, perdón, de hace 2 años, cuando se dieron por el problema de los muchachos que habían matado, es que era muy claro el punto. Había que buscar paz, había que buscar justicia y había que buscar seguridad. Y lo que hacía es que impuso la marcha, los estudiantes ellos mismos trabajaron solos y eran su punto que estaban manejando. En cambio aquí, muchos de los que se sientan victimizados y los que están afectados, obviamente se van a empezar a colgar para sacar raja política y ahí también la comunidad puede ser manipulada. Entonces, yo creo que también la comunidad en este momento de la UDLAP debería de empezar a ver la posibilidad de mantener su movimiento lo más limpio posible. Porque si no, entonces se va a sumar a otro tipo de grupos que al rato le puede pasar exactamente lo mismo. Entonces se deslegitimen los movimientos y la situación. Creo que el punto es, déjenos trabajar, déjenos operar en lo que los problemas administrativos, económicos o personales se resuelven de otra manera. A ver, yo voy más allá todavía de lo que están diciendo ustedes. El año electoral. Además, ¿no? Más allá, Claudia. El presidente se metió con la UNAM, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y cómo salió? Trasquilado. Raspado. No le Sí, fue bien. sí, claro. No le fue bien. La UNAM se organizó, se reorganizó, los exrectores, etcétera, salieron a tupirle parejo y el presidente cambió el discurso. ¿Qué estará pasando para que la educación privada esté amenazada desde el poder? ¿A dónde se formaron los fifís? ¿Dónde se formaron los neoliberales, etcétera? Habría que buscar en otros estados de la República si los gobiernos también traen alguna discusión con las universidades privadas. En el caso de Puebla es obvio, evidente, que la relación que hubo entre el gobernador y el rector, ¿cómo se llamaba el rector? ¿Cuál? ¿Derbez? De la UAP. Ah, Esparza. Ya se nos olvidó. No era buena. Había ataques, hubo investigaciones de parte de la Auditoría Superior del Estado. Lo citaron, le dijeron que el dinero, mil cosas. Denunciaron a la hija por el asunto de los lobos. ¿Sí se acuerdan? Sí, perfecto. Contra la Universidad Autónoma de Puebla o contra el rector de la universidad, quizá no contra la universidad en sí. En el caso de la UPAEP, yo no sé cómo estarán las relaciones ahorita, pero al leer a los voceros, a los favorecidos periodistas de este sexenio, pues
entre líneas entiendes cosas, los ataques contra determinados personajes, algunos ligados al PAN, otros ligados a los organismos empresariales, que tienen relación con UPAEP en términos amplios, que tienen relación con la UDLA, que quizá algunos tengan relación con la Ibero, universidades privadas, movimientos estudiantiles, el de hace 2 años que se detuvo, se frenó por la pandemia, no porque no haya deseo, y ahorita después de 2 años, pues ya muchos de los alumnos quizá hayan hasta salido de la universidad. Y ahorita surge de la Universidad de las Américas. Y nada más como tentándole el agua a los camotes, a propósito de Puebla, cuando los universitarios se mueven, hay problemas con el gobierno. Y normalmente se mueven porque han sido atacados desde el gobierno. Fíjense en eso, ¿eh? Habrá que leer la historia nuevamente de Nava Castillo, de Rafael Moreno Valle, el general, de Gonzalo Bautista, etcétera, de la forma como trataron a los estudiantes, de la fuerza que los estudiantes adoptaron al incidir en los problemas del Estado. El de la Universidad de las Américas todavía no es un problema toral para la educación en México o en Puebla. No lo es todavía. Y si lo llegara a hacer, Sí, va a ser un problema. Fíjate que, no sé si te acuerdas, incluso cuando se dio el ¿estoy problema de la... especulando o me la estoy jalando mucho? Porque No. ¿cómo ven? Cuando se dio el problema, por ejemplo, de la soberanía en Puebla, ¿no te recuerdas que fue antes del nacimiento de la UPAEP? Sí. Precisamente pasó lo mismo. O sea, y ahí fue, bueno, la parte izquierda que se levanta y todo, y llega a la autonomía. Después, en la universidad se genera el problema, hay un conflicto en la universidad, y después, bueno, viene el problema cuando nace la UPAEP, y se da el mismo caso. Primero a la comunidad universitaria, porque solamente existía la UAP, y después a la UPAEP, y obviamente se levanta. O sea, es difícil no recordar un movimiento que no haya empezado precisamente por lo que pasó con los alumnos, ya sea directamente del Estado o de sus responsabilidades. Lo que pasó hace 2 años era una exigencia para que el Estado cumpliera con sus responsabilidades, que eran las que no estaban cuidando. Y a pesar de la pandemia, Jesús, acuérdate que el Pirulí fue atrapado hace menos de 1 año, o sea, y se estuvo en presión, es decir, los muchachos en pandemia, pero el movimiento no dejó de exigir precisamente que se cumpliera. Ahorita aparentemente, bueno, al menos los culpables de ese crimen, pues ya están tras las rejas, aunque no se han resuelto los 3 problemas que se pedían. Sí. De seguridad, paz y justicia. ¿Qué tiene que meterse una diputada de la Ciudad de México en el tema de la UDLA? Es lo que te digo del problema de la O sea, victimización. está trascendiendo, ¿no? Sí, claro. Y, Ahora, y lo, no, perdón, y lo que señalaba el doctor Arbizu, ¿no? En ese sentido, pues los estudiantes tienen que cuidar el movimiento, porque en un año como el que tenemos, en un contexto como el que tenemos, pues esto puede ser precisamente caldo que de cultivo para otros intereses, me parece. Entonces, no hay que perder de vista el objetivo. Me llama la atención cómo se van sumando, fíjate, se van sumando, tratándose de un problema pues de cierta manera particular, se suman otras instituciones, diferente al movimiento de hace 2 años, ¿no? Porque involucraba pues a jóvenes, era la seguridad del Estado, ¿sí? Ahora es un asunto particular, pero está convocando a la comunidad estudiantil universitaria, ¿no? Esa es una. Y otra, yo no sé si dimensionaron en este sentido también en el ámbito de lo social, de lo económico y de lo político, lo que implicaba de veras tratar de, pues de ponerle el dedo en la llaga al tema de la UTLAP, ¿sí? Precisamente porque por el número de estudiantes que tienen desde fuera, pero también por el impacto y proyección que tiene la propia ULAP en Puebla. Tiene razón, Claudia, porque una comunidad universitaria no es la que está en ese momento matriculada en la universidad, los que forman parte. No. O sea, la comunidad universitaria es de egresados, de los que idearon alguna vez la universidad, de los que se vieron reflejados ahí, de los que estamos participando en ella en un momento determinado, y después de los que en algún momento van a empezar y sueñan con venir. O sea,
hay muchachos de preparatoria y de secundaria que se sienten identificados ya con la UTLA, con la UPAEP, con la UAP, porque saben que es donde quieren ir a estudiar. Es decir, la comunidad se amplía muchísimo. Entonces, O sea, esto que dice Claudia es cierto. ¿cómo defenderse de esto que está pasando siendo estudiante o siendo padre de familia, que ya pagaste tus colegiaturas y que de pronto tus estudios se truncan, no porque seas mal estudiante, sino por una decisión de un gobierno? ¿Cabe eso el señor Javier Coello, que denunció, que demandó por el homicidio, esto que les conté de lo del COVID, a Hugo López? De la omisión. El señor Coello sería quizá el abogado al que hay que llamar y decir, oye, demanda las actitudes del gobierno por truncar la carrera de 12,000 estudiantes? Ojalá que no. O sea, ¿cómo tú haces tu esfuerzo de tu vida para pagar la colegiatura? Si yo fuera padre de familia de uno de los que están ahorita ahí y que me he esforzado, he ahorrado todo lo que pude hacer para pagar la colegiatura y me salen con que no hay clases, no por la pandemia, sino porque está intervenida la institución por una orden de un juez, ¿a quién demando? ¿A quién le reclamo? Fíjate que ahí, si el problema, si el Estado no se hubiera metido de esa manera, o sea, lo lógico era presionar al Poder Judicial para que entonces dictaminara esto, pero el problema es que ya se metió y nombró desde rector y ahora se metió en otro tipo de problemas, ¿no? La manera, digo, ocupa todo el campus en lugar de haberlo hecho de otra manera. Entonces, aquí ya se va ampliando. Y el único camino que te queda es empezar a salir a las calles, protestar y lo que hace. ¿Por qué se mete una diputada? Pues primero porque le están pidiendo y están buscando todas las voces posibles para evitarlo, y por otro lado todo el mundo dice aquí saco un pedacito para lo mío. Entonces, ahí es donde se puede contaminar el problema, ¿me entiendes? Ese es lo que me preocupa un poco, cómo evitar eso precisamente, ¿no? Mira, yo creo que a mí me ha gustado mucho la actitud que ha tomado el rector de la UPAEP en los últimos años en función de todos los problemas que ha presentado el Estado. Creo que ha sido una actitud en la cual se centra lo que es su función, a lo que es su responsabilidad, lo que es su comunidad, y a partir de su comunidad dirigirla y ser un representante de ella cuando tiene que manejarse hacia afuera. Yo creo que eso es algo que podemos empezar a seguir todos que formamos parte de las comunidades académicas en el Estado y en general. Es decir, asumir nuestra posición. Mientras los estudiantes sigan estudiando, mientras los profesores sigan trabajando como lo están haciendo y sigan exigiendo que les abran los espacios. Porque, por ejemplo, los investigadores de la UDLAP que están con nosotros no han dejado de trabajar. Están trabajando, siguen con lo que tienen que hacer y seguimos presionando que les den el espacio porque es donde trabajan, ¿no? Donde necesitan estar y ubicarse, ¿no? Yo creo que en ese sentido es el punto, ¿no? Cumplir con nuestra función y exigir nuestro derecho, ¿no? Creo que serían los dos actitudes. Pero ¿dónde lo exiges? ¿A Como quién esto, te lo en este exiges? como Cuando un puede. estudiante toma la calle, es porque no le queda de otra. Sí, y yo creo que este debe ser precisamente el mensaje y el llamado de atención para que, como lo señalaban, cada quien cumpla su función, ¿no? Y en ese sentido, el Estado debe de revisar cuál es su función y es la de garantizar, ¿sí? La ley, pero también garantizar la seguridad y la estabilidad, ¿no? En ese sentido, el Estado como garante del bien común. Y me parece que aquí bueno, las propias autoridades se están deslegitimando y yo no sé si estén conscientes de esto. La marcha del día de ayer me parece que da cuenta de que lo que pudo haber sido solamente un problema entre particulares, digo, el Estado tenía que en su momento garantizar, se está convirtiendo también en un problema de esta magnitud que le pega y sobre todo le pega, y lo voy a decir tal cual, en un año electoral. A ver, según tú, estos asuntos tendrían que ver con el proceso electoral. No, yo creo que se están dando en un contexto electoral que puede también influir en el rumbo que tomen que tome esta situación. ¿Sí? Son dos elementos aparte. O sea, evidentemente hay 12,000 familias
que no votarían por el gobierno igual, por el mismo partido, por los mismos colores. Hay 12,000 en la UDLA. No sé cuántos otros en otras partes. O sea, ¿a eso te refieres? Sí, al desgaste que está sufriendo el propio gobierno por esta situación. A ver, señor Rodoreda, ya deje usted de estar jugando. No estoy jugando, la verdad es que aquí en la zona, toda la zona falló el internet, entonces estoy entrando con mi celular, pero me ha costado mucho trabajo. ¿Y Mucho trabajo, qué, pero ya estoy acá. red tienes ahí? ¿Qué red tienes ahí? Telmex. Aquí estoy hablando directamente en el celular ya sin utilizar. Estoy directo, ahora sí ya llegué. Es que tuve que ir a sacar, a ver si por fuera conseguía yo bien la fue a sacar, la conexión. Fue a pagar al Oxxo el Exactamente. Para que le a mí me pasó en diciembre, no, en la primera semana de enero me pasó, me quedé sin internet, yo me despierto a las 3:30 de la mañana y lo primero que hago es encender la computadora, la portátil o la iPad o esto y empezar a ver cosas. Y no jalaba, dije, ¿y ahora? Pues ya subo a la oficina, diciendo, no, pues no hay internet, qué raro. Y entonces como a las 6 de la mañana me conecto por mi teléfono y con otra red que tengo como de emergencia, que no es de banda ancha, sino es la común y corriente. Me conecto con Telmex y les digo, oiga, pues qué onda, no tengo internet, estoy pagando tanto, tengo 200 megas de velocidad, etcétera. A ver, déjenme probar y le vamos a mandar y no sé qué. ¿Y saben cuál era el problema? Que no había yo pagado el internet. Tengo una cuenta, no de teléfono, no, sino le llaman internet puro, así le llaman, que está domiciliado por una tarjeta de crédito que se venció en noviembre del 21. Entonces, en diciembre, me mandaron mi nueva tarjeta, igualita, el mismo número, nada más que la fecha de caducidad cambia. Y yo dije, así está, ¿no? Nadie protestó, nadie dijo nada, salvo que no pasó el pago en Telmex. Entonces, no es que me estuviera fallando el internet, sino que me cortaron el internet. Entonces ya doy de alta la nueva tarjeta, nada más que le cambié la... no, me dice todo eso ahorita, cancele esa y vuelva a abrir otra, ponga la tarjeta, no nomás le cambie la fecha de caducidad, o sea, ponga todos los datos de nuevo. Y ya. Hasta con las tarjetas, aquí con tus tarjetas la forma es fondo. Aquí sí está pagado el internet. Es un problema de todas las... Aquí normalmente esta zona ya va 2 o 3 veces que en forma general se pierde el internet y nos quitan el internet a lo mejor casi todo el día. Una disculpa a todos los señores. No, bueno, estábamos hablando de... Una disculpa a los que nos escuchan. Estábamos hablando del conflicto de la Universidad de las Américas, todo esto. Duro. La trascendencia que puede tener en el orden social y político. Mira, lo que pasa es que, vuelvo aquí, es un problema fuerte. Qué bueno que ya, mira, la verdad me gustó mucho que se unieran todas las universidades, hasta la UAP, gente de la UAP, y un movimiento que además no nomás fue aquí en Puebla, sino fue en el DF, también hubo manifestaciones, y en otros estados de la República también hubo manifestaciones. ¿Por qué? Porque hay alumnos de todos los lugares de la República, ¿no? Entonces sí es importante eso y se está poniendo duro, porque en México se unieron con el CIDE se unió al asunto de la UDLAP. Entonces sí se está poniendo fuerte el asunto y yo creo que el gobierno debe tomar medidas en este asunto, o sea, no puede ser lo que está pasando. Pero el gobierno es el que está provocando esto. Por eso, aquí en Puebla es el gobierno a través de la Junta que mandó que se cambiaran, ¿no? Pero leyes que hizo el gobierno de Moreno Valle, no este gobierno. Este gobierno lo único que hace es aplicar la ley que dejó Moreno Valle. Exactamente, es aprovecharse de ello, pero
O Habría que cumplir con la ver. ley. Sí, nomás que no están sentenciados. Hay órdenes, nomás, pero no hay sentencia. O sea, ¿dónde está la presunción de inocencia? Que debe de tener todo juicio. No defiendo a los yanquis, ¿eh? Quiero hacer muy claro. No, Defiendo a los porque son yanquis. indefendibles. Pero ¿dónde está la presunción de inocencia? Y yo diría, ¿y dónde está el bien superior? Eh, es, exactamente, estoy de acuerdo contigo, Claudia. Es dónde está el bien superior de la enseñanza y el derecho humano para recibir la enseñanza, ¿no? Y en ¿Y ese quién sentido, va a pagar los platos rotos de esto? Pues mira, lamentablemente son los estudiantes los primeros que están pagando los platos rotos. Yo tengo concretamente el caso de una sobrina nieta que le faltan 3 materias para recibirse. No, y tu terapeuta, Pepe, la otra vez que me presentaste que estaba llorando ya a la entrada, nos mandaste un video de tu terapeuta llorando porque no lo dejaban entrar, también ella es una profesora de ahí de la UNLAB. O sea, son alumnos y son maestros, es la comunidad académica. Sí, sí. ¿Sabes qué? En el ambiente taurino, Jesús, yo creo que esto se llama falta de oficio, ¿no? Es decir, a lo mejor está respetando muchas formas, pero también hay un oficio que, como decía Claudia, pues es el bien común. En el ambiente taurino es claro, o sea, el oficio tiene que sacar la faena de alguna manera, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, volvemos desde el principio, en la manera como eliges un embajador, en la manera como tomas un problema como este, no estás demostrando el oficio del volumen, como decía mi suegro, del estado al que te estás enfrentando, ¿no? O sea, no lo estás viendo, no estás viendo cómo funciona cada toro, son diferentes, ¿no? Ahora, aquí lo bonito, y es un poco siguiendo lo que tú dices, doctor, es que los estudiantes volvieron a salir a la calle y la verdad fue una buena manifestación. Yo no anduve por ahí, pero por las fotos y por los reportajes que hay, fueron buenas manifestaciones. La recta de Cholula se veía con buena gente, o sea, mucha gente. y hay que considerar en este momento que precisamente por la situación de pandemia, muchos estudiantes no están en Puebla, ¿sí? Pero de seguir así la situación, yo creo que en un momento dado sí estarían dispuestos a regresar y sumarse, ¿no? En este aspecto. A mí me llamó la atención la magnitud de la marcha precisamente por el contexto que estamos viviendo. Imagínense si esto como bola de nieve sigue creciendo, no hay situación. Entonces, por eso, como lo mencionaba el doctor Arbizu, pues cada quien a su oficio, ¿no? Y en ese sentido, el Estado tiene que garantizar el bien superior, sin afectar los intereses de una Quizá comunidad. esa frase es la que hay que acuñar, ¿verdad? El bien superior. Sí. Ahora bien, les cambio de sartén. Hay veda electoral desde el pasado día 4. Hay veda porque va a haber en la consulta a las bases, dirían, para En ver si abril. el presidente se somete o no a la revocación de mandato, todo este rollo que hay, Dios mío. Y esto trae como consecuencia la veda electoral y trae como consecuencia otra vez volver a los temas del INE, del dinero, del presupuesto. Solamente hay dinero, no sé si ustedes sepan, pero solamente hay dinero para el 36% de las casillas que se deben de instalar según la ley. Un cartón del diario Reforma del sábado 5, define las cosas así. Está el señor presidente en la feria con su rifle de diabolos y uno por uno los órganos autónomos. ¿Cómo les va pegando? ¿Cómo ven esto? La revocación, la veda electoral, el uno por uno. Para pasar luego al tema del hijo favorito. Híjole, pues yo creo que el tema es interesante, revisando.
en primer lugar, un tema de participación ciudadana se ha convertido en un tema muy polémico por el tema mismo, ¿no? Por el asunto. Y creo que en ese sentido, el INE, primero, el INE no se ha negado a llevar a cabo la consulta. Me parece que más bien el reclamo fue en base al presupuesto. Dos, un problema que era pues en un momento dado institucional, dividió al propio Consejo General y ha enfrentado de manera personal al órgano con el presidente, ¿no? Y en lugar de buscar las maneras de colaborar, pues esto se ha ido profundizando. Y ciertamente, el cartón, la caricatura, es muy, muy clara en su mensaje, ¿no? No solamente se trata del INE, sino de los organismos autónomos que han salido a relucir constantemente en la mañanera. Y la siguiente, bueno, pues esto tiene que hacernos reflexionar a los ciudadanos, ¿no? En lo personal, no, yo no estoy en contra de la participación, pero creo que es innecesaria. Yo les quiero decir que por aquí no se está dando, no se habla, hay varios espectaculares a la entrada de mi pueblo, en ningún momento se menciona la palabra que se está manejando, sino es ratificación de mandato. Aquí los espectaculares están manejando. Y si yo voy a Tabasco, porque estoy más bien en el sur de Veracruz, ya los límites con Tabasco, igual me encuentro con que los espectaculares van con ratificación. Entonces yo creo que son varias cosas las que tendríamos que estar considerando ahí, ¿no? Hay una manipulación de la misma consulta. ¿Cómo ven? Mira, yo creo, y lo he dicho desde el principio, que este es más bien, es un deseo del señor presidente de volver a agarrar a través de sus consultas y las cosas estas, a volver a agarrar fuerza para el siguiente año, para este año y el que viene. Definitivamente, es un proyecto que es desde entrada está mal. ¿Por qué razón? Porque quienes tienen que convocar son los que se encuentran decepcionados o engañados de la forma de gobierno. Y así lo marca la ley, y así lo marca el transitorio cuando se promulgó la ley, y así lo marca el documento en el que recogen las firmas. O sea, son gente que no están de acuerdo con la forma de gobierno. Y aquí lo han estado precisamente volteando a ratificación. Tan es así que hubo vamos a decir, un jalón de orejas por parte del INE para que modificaran toda la campaña que estaban haciendo en la recolección de firmas. Entonces, en principio está mal. Desde el principio se debió haber checado. Las dos organizaciones que consiguieron los 10 millones de votos, pues son organizaciones que están a favor del gobierno. A mí me gustaría mucho que nos sacaran por ahí de repente, a ver quiénes firmaron, y a ver si están los altos dirigentes y los altos funcionarios que firmaron estos papeles donde piden la revocación de mandato. Porque el mismo texto arriba del formato para pedir las firmas habla precisamente de revocación de mandato por haber obtenido, por no estar de acuerdo con el gobierno, o sea, por estar decepcionado del gobierno. Entonces, eso es lo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tan es así que el señor presidente, yo apuesto doble contra sencillo a que no le va a hacer caso a la veda. Apuesto doble contra sencillo, 3 contra sencillo. A ver cómo va a ser con su inauguración del aeropuerto que está para el 21 de marzo. Sí es cierto, tienes razón. Ahí va el otro punto. Entonces, este es un juego que está haciendo el presidente porque está empeñado en que se haga. Entonces no lo van a inaugurar hasta después de la consulta para no violentar la ley y así ganan unas semanas. Mira, ni así el señor presidente mañana está hablando de la revocación de mandato. Mañana, o sea, simple y sencillamente, y aquí el gobierno, el mismo gobernador ya se quejó de que por qué esta veda tan larga. Híjole. Bueno, entonces, en algunos casos yo creo que sí es buena. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos haciendo un juego. La revocación de mandato se pide cuando no estás de acuerdo con el gobierno y la piden quienes no están de acuerdo con el gobierno.
el único grupo que no está de acuerdo abiertamente con el comienzo son los de Frena, ¿no? De ahí en fuera yo no he visto. Bueno, grupos. y algunos grupillos, ¿no? Bueno, el PAN tampoco está de acuerdo. Bueno, yo voy a decir una cosa aquí. Hay 10 millones de firmas presentadas. A ver si 10 millones de gente votan en contra, votan a favor de la revocación de mandato. Ese va a ser un buen indicador, ¿eh? Ese es un buen indicador, pues, y vamos a ver cómo se da. Es la prueba de ácido. Yo creo que no la le gente digo. no va a ir. Tengo la impresión. No, si van a llevar No, gente. Mira, Jesús Manuel, no van a lograr el 40% que se requiere para que sea vinculante, pero de que van a llevar, tienen que llevar, forzosamente tienen que llevar, por lo menos, si no llevan 20 millones de votos a favor de Mira, la... seguramente los militares van a votar porque siga. Porque pues, mucha gente por voluntad. Empleador más grande de México, que es el ejército hoy día. Entonces, mira, Jesús Manuel, si todavía con la encuesta que sacó el Financiero estos días. claro, que bajó a 60%. Bajó la confianza. Bueno, exactamente, la confianza. Entonces, simple y sencillamente, de que tienen gente, sí, de que hay mucha gente que quiere que siga con López Obrador, pero es palpable, las encuestas lo han dicho todas las encuestas, aún las de Reforma, que es el Pasquín, ¿no? Sale con que tiene una alta aceptación. Entonces, ¿cuál es el objeto? Entonces, por eso te digo, si el señor no lleva 20 millones de votos, que fue lo que tuvieron Morena, que es su partido, o más en esta elección a favor, pues va a ser un descalabro para él. También hay que jugarle en esa forma. Algunos columnistas comienzan a especular con el enojo y la descompostura que está sufriendo ya en el poder López Obrador. Y lo relacionan, entre otras cosas, con lo de Houston, con lo del hijo, con lo de la mansión, con todas estas cosas. ¿Cómo ven ustedes esto? Pues mira, yo nomás para terminar con lo de revocación de mandato, yo creo que si no llegan a tener 20 millones de votos a favor de que se quede el presidente, va a ser un retroceso para el presidente. Y un gasto innecesario. Además. Así es, que en estos momentos se requiere más para el sector salud, ¿sí? Para la atención a diferentes temas en el ámbito de la salud, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, que cuando tenemos niveles altos de aprobación. Y lo que decíamos, más que de revocación, se está hablando de ratificación. Sí. Todo esto se está manejando para ratificar al presidente, lo cual, honestamente, me parece innecesario cuando las encuestas le dan un alto índice de popularidad, ¿no? Fíjate, si ustedes quieren, permíteme, les pongo por eso el Financiero. Estamos cambiando la industria de compra y venta de autos. Gestión de AMLO disminuye su nivel de aprobación. Son 3 minutos. El Financiero realiza una encuesta telefónica mensual a 1,000 mexicanos para medir el nivel de satisfacción que la población tiene en torno a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el estudio más reciente, realizado en enero de 2022, el mandatario registró una aprobación del 60% y una desaprobación del 38%. Si bien la mayoría de los votos se concentran en las personas que están en acuerdo con el manejo de López Obrador, este índice bajó 7 puntos en comparación con el registrado en diciembre. Las razones por las que se aprueba o desaprueba la gestión del mandatario son las siguientes. En cuanto al apoyo de su mandato, 44% mencionó los apoyos y programas sociales, razón que se ubicó como la principal. 21% señaló que su persona inspira confianza, 17% valora sus ideas y 14% considera buenas sus propuestas. En contraparte, la principal razón de desaprobación fue el derroche de recursos en obras y programas, con 41%. Ojo, seguida de propuestas como la reforma eléctrica o el Tren Maya, que registraron un descontento de 26%, sus ideas 21% y aspectos personales 9%. Se preguntó
preguntó a los encuestados qué respuesta emitirían en la consulta de revocación de mandato, a lo que el 55% respondió que votaría a favor de que el mandatario continúe en el cargo, mientras que el 40% votaría en contra de que permanezca como presidente. Este resultado también refleja una disminución en la aprobación de su estancia. En diciembre se asentó un 63% a favor y un 33% en contra. De acuerdo con la encuesta realizada, actualmente la participación en el ejercicio de revocación de mandato se encuentra entre el 16 y 24%. En este segmento de entrevistados, 72% apoya la continuidad de López Obrador como presidente y 28% rechaza su permanencia. Por otro lado, el 70% de los encuestados calificaron de positivo el proceso de vacunación. Bueno, ahí ya viene lo del tema de salud y eso. Pero Fíjate, en relación a la revocación, la aceptación y esto es interesante. mira, hay una cosa, aquí va a estar en la boleta el presidente. Sí, sí. Entonces, el juego, lo que están jugando, por eso ya están empezando a decir, no va a llegar la gente a votar porque hay menos casillas. Entonces, la culpa es del INE, no es del presidente. Pero ojo con eso, porque por ahí va toda la jugada. Va duro contra el INE y va duro contra Córdoba, durísimo. Pero además, simple y sencillamente, pues también va a ser una aclaración, a ver si de 30 millones de votos que tuvo hace 2 años, 3 años, a ver cuántos tiene ahora, porque si quieren, pueden acarrear a la gente como la han acarreado siempre. A ver cuántas sale. Ya la prueba ya se lo subiste a 20 millones, hace rato que te comentado que era 10. Yo creo que No, 10 es una prueba ya ha sido bastante fuerte. Pero el 20 millones de votos fue al partido, no fue al presidente. Ahorita el presidente está en la boleta. Es la única boleta, el único que participa es el presidente. Sí. Entonces, ¿el INE va a ser el culpable? Pues sí. ¿No quisieron ser austeros? Pero ahora fíjate, la parte, o sea, hace 2 semanas el INE sancionó a los obispos y a los sacerdotes por la participación en las elecciones. Para mí era una gran oportunidad para pegar al INE si lo hubiera querido pegar con muchas cosas, ¿no? O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está el derecho de réplica? Que son cosas que ha defendido la actual administración. El no usar ese tipo de cosas, o sea, si tú tienes 10 gentes que están en contra tuya, te das cuenta que entre ellos hay problemas y no lo sabes usar, pues es que no tienes oficio tampoco para administrar también los movimientos que van en tu contra. Y eso también está afectando. O sea, como que corta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues los une, ¿no? Es como nos pasa a los profesores. Hay veces que llegas a un grupo nuevo, ¿no? Y de repente hay un alumno que es muy contestatario. Pero resulta que el alumno no lo soporta ni sus compañeros. Si tú te vas contra el alumno, se te viene todo el salón. ¿Sí me explico? Pues es obvio, ¿no? Es decir, tener oficio es también medir las diferencias que hay entre los que te están contrarrestando. Y aquí me parece que otra vez no respeta las formas ni siquiera del análisis político ni de la toma de decisiones a nivel estratégico, ¿no? Y eso le va a generar más problemas. O sea, se está sumando. Si no la sabe manejar, le puede costar muy caro. Y fíjate, sobre la encuesta hay un punto ahí. Claro, nada más que no olviden que el porcentaje de los puntos por los que están en contra es del 30 y tantos por ciento que comentaron. Es decir, no de todos. Entonces ahí es cuando a veces se pierden las proporciones. El problema de las estadísticas, ¿no? Que son especulativas. Sí. Pero es altísimo. Esto se va a modificar todavía más, o sea, va a descender más la aceptación y crecerá el rechazo cuando se meta el tema de la casa del hijo de López Obrador en Houston. Sí. En este tema. Acaba de salir un documento del señor de la empresa, el dueño de la casa que la prestó, la rentó, que él ni siquiera sabía quién, se la rentaron a través de otra persona, de una compañía especializada en renta de casas. O sea, yo creo que ahí es un poco, sí, son hechos que se dieron, pero pues falta la interpretación de los hechos, ¿no? No, y ya comentó que es de la esposa, el mismo presidente dijo, ¿no? No es de mi hijo, es de la esposa. Sí, O sea, todo ha sido de la esposa. pero además es lógico, pero bueno, si están los grupos, le van a pegar, es lógico que se van a juntar todos. Entonces, pero ahora, no la compró, la rentó. Sí, bueno, la rentó, se la prestaron.
La primera versión era que se la habían prestado, la segunda es que la había rentado. Entonces la rentó la esposa, no él, y además el arrendador, vamos a decirlo así, declaró, oye, espérame, yo no, ni tengo relación con México, no hacía yo negociaciones con México por parte de la compañía, y por otro lado sale una carta hoy precisamente, un artículo en ese sentido. En el Infobae, sí, ahí hay una Yo sí leo lo que mandas tú. Mira, Yo ya creo que que ahí el problema es la ley del lodo, ¿no? Es decir, en este caso, puede que no haya ninguna relación, la rentaron, ajá, ¿y quién paga la renta, no? la Peña señora Nieto tiene pudo haber dinero. dicho, pues La señora tiene sí, pero dinero. también tenía dinero, ¿no? Y nos fuimos, digo, nos fuimos porque me reconozco en ello, pues de que eso no le daba para tener esto, ¿no? Que por cierto, deja mal parado al hijo, porque el hijo resulta que no tiene ingresos, resulta que no tiene la calanura de Brad Pitt, pero algo tiene que la señora O lo sea, mantiene, dicho ¿no? de otra forma, ¿es un mantenido? Conste que lo dijiste tú. No, yo estoy preguntándote porque yo luego no entiendo, entonces mejor pregunto. El que pregunta no se equivoca. En ese sentido, Jesús Manuel, pues es que ese es el punto, así lo deja mal parado su propio papá, ¿no? Es Sí, decir, pero ya es grande, ya tiene 40 años, él es dueño de sus cosas, yo no me meto, no acepto recomendaciones de nadie. y mira, en ese Y además, sentido, pues, la señora tiene bien, dinero. y tiene méritos, ¿no? Ella siempre ha trabajado en el sector, tiene. Yo en realidad ahí no le veo mayor problema en el caso de ella, me parece una mujer que tiene talento, que tiene preparación, que ha trabajado a lo largo de muchos años. Ella vivió 15 años en Dubái. La cuestión es cómo, diríamos, cómo esto influye, ¿no? Si hay un conflicto o no de interés. Yo no, bueno, en lo personal no veo que exista, con la declaración que sacaron de este señor, pues no le veo conflicto. Simple y sencillamente hay una forma de vida distinta a la del papá. Una Que es muy libre que incongruencia. sea. Pero distinta de qué, pues si el papá vive en un palacio que no lo tiene prácticamente ningún presidente de ningún país, salvo la reina Isabel, que bueno, vive en el Palacio de Buckingham y tiene algunos otros, pero el Elíseo no es del tamaño del Palacio Nacional, ni la Casa Rosa, ni la Casa ni la Blanca. Casa Blanca, Ni el 10 de Downing. el 10 de Downing Street. Además, ese es el primer Por ministro. cierto, no nos invitaron a las fiestas, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. Mira, Entonces, ese es el primer ministro, el 10 de Downing. aquí te contestaría yo, si estuvieran otras personas, aquí te contestaría yo, el que mandó a hacer el departamento ahí fue Calderón. Adentro presidente. dentro del Palacio Nacional, sí, claro. Sí, Claro. esa fue de El que Calderón. mandó a hacer el departamento fue Calderón. No, yo creo que el problema. Es cierto. Él es el culpable de todo. Ya su corazoncito ahí. Sigue siendo culpable. El señor no sabía que existía ese departamento, por eso había dicho que sí iba a vivir cerca, pero ya al entrar y ver que existe el departamento, pues ya estoy aquí. Un No sabía era Peña que Nieto. hizo Calderón. Bueno. El Muy hijo bien. tiene todo el derecho a vivir como quiera. Y su familia tiene, bueno, pues su mujer, él y su hijo tienen derecho a vivir como quieran. Hay que respetárselos, pues ¿dónde está su libertad? Sí, en ese sentido tienes toda la razón, pero aquí más bien el asunto está en la incongruencia, ¿no? Entre el discurso del presidente y la forma de vida del hijo, ¿no? Que es uno de los asuntos, pero ciertamente tiene derecho a vivir. Más eso, ¿no? Una especie Sí, pero de ¿cuántos incongruencia. ¿cuántos hijos viven en forma distinta que el papá? O sea, Muchos. tampoco nos rasguemos las vestiduras tan fuerte, ¿no? Yo no pasaría la prueba.
Sí, o sea, mis hijos viven diferente y yo en muchos aspectos, sí, claro. No, yo vivo muy parecido como vivía mi papá, o sea que eso no tampoco, pero sí es cantidad de gente, pues, cada quien tiene su libertad de hacerlo, porque además habría que ver quién manda en esa casa, ¿no? Pero fíjate que hay una La cosa que dice mayoría, Claudia, la sí es mayoría, ahora cierto. sí como dice el dicho, que la mitad de los maridos son mandilones y la otra mitad no lo reconocen, ¿no? Oye, lo que dice Claudia es cierto, o sea, sí el presidente debe cuidar las formas, es decir, ese sentido es cierto, o sea, dijo que sea lo que sea, pero tendría que tener esto que estás diciendo, Pepe, parece que, o no está, tiene que estar pendiente de eso, le van a pegar por ahí, tiene que cuidar esas formas. Pero Y se que, dan cuenta que ya cada vez le respetan menos en las críticas y pues él sí, cada vez es más agresivo con los medios Ujú. que lo critican. Pero yo Pues es que creo, Jesús Manuel, que también tiene que ver con la postura adoptada por el propio mandatario, Ah, ¿no? claro, claro, por supuesto, Sentido, por a una supuesto. acción, aquí sí eso, a una acción está provocando una reacción, ¿no? Y esto viene subiendo de tono, viene subiendo de nivel. Y es entonces cuando se puede dar la victimización. Claro. Pues es que su forma su forma de hacer la política toda la vida ha sido de confrontación. Pues sí. O sea, yo no he leído cosas de que el señor no haya sido confrontación, toda la vida ha sido confrontación, ¿no? pero toda la confrontación con él, Pepe, es decir, tú puedes tener todavía de confrontación, pero saber que estás en una estructura, que estás en un partido, que hay gente, que hay posiciones, aquí todo lo tiene que estar resolviendo él, o sea, por eso no quiere los cuerpos intermedios, pues que ni figura hasta la sepultura, ¿no? Por eso los ha ido quitando y le sigue pegando, ese es el gran problema. Pero necesita apoyarse. Ahora, bueno, haces una estructura para trabajarlo, pues estás hablando de un país de 130 millones de habitantes y parece que tampoco la tiene, ¿no? Entonces, Sí, no, no, dime. Y el comentario que habíamos dicho, o sea, si en este momento sacas a López Obrador de la agenda política nacional, ¿qué queda, man? ¿Dónde están los liderazgos? Es otro problema. Es un gran problema. estoy de acuerdo contigo. Sí. Estoy de acuerdo contigo, no existen liderazgos. Precisamente por eso sigue así, no tiene frente a nadie. Es una de las ventajas del presidente, ¿no? Precisamente. Bueno, señores, tengo que ir a otra entrevista. Me parece muy bien. Bueno, no de hoy, voy a adelantarla, pero es ahorita ya. Entonces, pues muchas gracias, doctora Claudia Ramón Pérez, muy amable. Gracias, doctor Luis Ignacio Arbezú, gracias, José Manuel. Primero Dios, nos vemos. Una disculpa, pero falló aquí ahora sí la lunes. Tecnología. Muchas gracias. Un placer. Saludos, Claudia, un abrazo. Te estamos viendo igualmente, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Qué gusto verlos.